Me llamo Capitana Alba Romero y tengo 34 años. Durante 12 años, el ejército español me enseñó a salvar vidas bajo el fuego enemigo, pero jamás me enseñaron a salvar la de mi propia madre del enemigo que compartía su cama. ¿Crees que una sola bofetada puede destruir toda una campaña electoral? Yo sí. Lo vi con mis propios ojos, en aquella habitación helada del hospital, mientras mi padrastro, Ricardo Vega, el hombre cuya sonrisa aparecía en cada cartel del pueblo, levantaba la mano y me golpeaba en la mejilla. El chasquido de la piel sonó más fuerte que el pitido constante del monitor cardíaco de mi madre. Él creyó que la delgada cortina y el zumbido rítmico de las máquinas lo ocultarían todo. Se inclinó hacia mí, los ojos encendidos de ira. «Eres solo una soldadita rota», me escupió con el rostro a unos centímetros del mío. «¿Quién te crees para entrometerte en mis asuntos?» Estaba equivocado. No sabía que detrás de aquella cortina no había un paciente, sino un testigo capaz de destruirlo. Tampoco imaginaba que la habilidad de una soldado no se limita a obedecer órdenes, sino a registrar cada error táctico del enemigo. Esta historia te mostrará cuán dulce puede ser la justicia. Lo primero que me golpeó al entrar en la habitación 3B del hospital North Lake fue el olor. Una mezcla estéril de desinfectante que perdía la batalla contra la dulzura empalagosa de unos lirios baratos. Los lirios de Ricardo descansaban en un jarrón chillón junto a la ventana, llenando el aire con su fragancia enfermiza. Él estaba allí, por supuesto, perfectamente colocado junto a la cama de mi madre, sosteniéndole la mano y fingiendo ser el esposo devoto ante la enfermera de turno. Su traje estaba impecable, su cabello plateado, perfectamente peinado. Parecía la imagen viva de la virtud cívica, el candidato ideal a vicealcalde. Al verme, alzó la vista y me dedicó una sonrisa ensayada y encantadora. «Vaya, ¿quién tenemos aquí?», dijo con su voz grave y pulida, la que siempre me helaba la sangre. «Nuestra pequeña guerrera, ¿has traído contigo la arena del desierto?». Cada palabra resumaba condescendencia. Para él, yo no era una hija visitando a su madre enferma, sino una intrusa militar ensuciando su mundo perfecto. Lo ignoré y me centré en María Luisa Torres. Ella yacía recostada entre las almohadas, los ojos nublados y sin enfoque. En el ejército aprendes a evaluar bajo presión. Es instinto. No miraba solo a mi madre, observaba a una paciente. Las pupilas contraídas, la reacción lenta ante la luz fluorescente, la piel pálida con un brillo ceroso. No era simple cansancio postoperatorio, eran signos claros de una sobredosis de opioides. Mis ojos pasaron del gotero al gráfico, al pie de la cama. La dosis de fentanilo estaba escrita en negro, 3 veces la cantidad estándar para una mujer de su peso. El aire se me atascó en la garganta. Ricardo notó mi expresión. Se levantó y puso una mano pesada sobre mi hombro, un gesto que fingía ternura pero transmitía dominio. «Tu madre solo está cansada, nada más», dijo con falsa calma. El médico aseguró que es totalmente normal. Mentía y ambos lo sabíamos. Me retaba, quería que lo contradijera delante de ella. Su sonrisa permanecía, pero sus ojos eran 2 fragmentos de hielo. Disfrutaba cada segundo. En ese momento el teléfono de mi madre vibró sobre la mesilla. Ricardo lo tomó y deslizó el pulgar por la pantalla. Lo observé incrédula mientras tecleaba un mensaje para una de las amigas del club de jardinería. El texto imitaba el tono alegre de mi madre, con esos emoticonos ingenuos que siempre usaba. «Me siento mucho mejor. Ricardo me cuida de maravilla». Había perfeccionado su voz, sus gestos, su manera de comunicarse. Aquello me golpeó como una bofetada invisible. No era nuevo, llevaba tiempo controlando su vida, incluso sus palabras. Dejó el teléfono y sacó una carpeta de cuero repleta de documentos, poderes notariales, directrices médicas, papeles financieros. Mi estómago
se encogió en un nudo helado. «Solo unas firmas, cariño», susurró, poniendo una pluma en la mano inerte de mi madre. «Así podré ocuparme de todo». Eso fue el límite. Mi formación, mi juramento, todo mi ser gritó que lo detuviera. Primero, no hacer daño, resonó en mi cabeza como una orden sagrada. Di un paso al frente y puse mi mano sobre los papeles antes de que ella pudiera mover un dedo. Sus ojos turbios se volvieron hacia mí, confundidos. «Está bajo una dosis muy alta de narcóticos, Ricardo», dije con voz firme, la de una médica en el campo de batalla. «No está en condiciones legales para afirmar nada». La máscara de encanto se quebró. Su sonrisa se torció en una mueca. «¿Eso es una orden, capitana Romero?», escupió con veneno, usando mi título para humillarme. «Esto es un asunto familiar, no una operación militar. Aquí no tienes autoridad». Intentaba minimizarme, borrar mi presencia como hija, como si mi existencia misma le molestara. Pero lo que hizo después fue aún más cruel, tan calculado que me dejó sin aliento. Me miró con un brillo de triunfo en los ojos y dijo, con su tono de falsa dulzura: «Además, María Luisa y yo ya hemos hablado de esto, ¿verdad, cariño? Es lo mejor para todos». Luego giró la cabeza hacia mí y añadió, con desprecio contenido: «No veo qué tiene que ver esto con una Romero. Ese apellido, el de mi padre, el coronel Francisco Romero, el nombre que mi madre llevó con orgullo antes de casarse con él». Fue un golpe preciso, una estocada directa al corazón. En una sola palabra intentó borrar mi sangre, mi historia, mi pertenencia. Era su manera de decir: «No eres su hija ni la de ella, no eres nada». Por un instante solo oí el rugido de mi propia sangre en los oídos, el mismo zumbido que recordaba de los combates, cuando veía caer a un compañero. Pero no grité, no podía. La disciplina se me había incrustado tan profundamente que formaba parte de mis huesos. En el ejército te enseñan algo: no reacciones, actúa. Mantuve la mirada fija en él, sin parpadear. No discutí, no le di el placer de un enfrentamiento. Saqué lentamente mi móvil del bolsillo, toqué la pantalla y el pequeño círculo rojo de la grabadora de voz se iluminó. Lo coloqué sobre la mesilla, junto al vaso de agua medio vacío, con el micrófono apuntando directamente hacia él. «Si todo esto es realmente por el bien de mamá», dije con calma quirúrgica, tan fría como el aire de la habitación, «supongo que no te importará que grabe la conversación. Solo para que quede constancia, por su protección, claro». Ricardo Vega se quedó helado. La sonrisa condescendiente desapareció, sustituida por un destello de pánico puro. Sus ojos iban del teléfono a mi rostro y de vuelta, como un animal acorralado. Por primera vez, desde que lo conocía, vi una grieta en su fachada perfecta. Había cometido un error de cálculo. Había asumido que yo reaccionaría con rabia, que sería la hija histérica. Nunca imaginó que me enfrentaría como una soldado en terreno propio, registrando cada error táctico. Y supe, en ese silencio helado interrumpido solo por el pitido del monitor cardíaco, que aquel era solo el principio. Esa noche conduje de regreso a casa con una furia fría, disciplinada, sin lágrimas, sin llamadas. El enfrentamiento con Ricardo no me había roto, me había activado. Era como accionar un interruptor, de hija a oficial. Cuando llegué a la casa de mi madre, me negaba a llamarla suya, pasé de largo el salón. No podía mirar la chimenea, donde antes colgaba el retrato militar de mi padre. Sabía perfectamente lo que vería ahora: una fotografía enorme de campaña, con Ricardo sonriendo, el brazo sobre los hombros de mi madre. Decía que había que vivir el presente, una forma elegante de decirle que debía enterrar su pasado. Mi antiguo dormitorio, con su papel floral descolorido y el escritorio de roble gastado, se convirtió en mi centro de operaciones. La nostalgia se desvaneció, reemplazada por la urgencia de una misión. Encendí el portátil, la luz azul proyectando sombras alargadas en las paredes. En el ejército me habían enseñado OSINT, inteligencia de fuentes abiertas.
el arte de rastrear información con lo que está al alcance de todos. No era solo investigar, era cazar. Y yo estaba cazando a un depredador financiero. Iba a seguir su rastro hasta encontrar su guarida. Durante horas, lo único que se oía era el tecleo constante y el zumbido del ordenador. Mi reflejo en la pantalla era el mismo que en los días de guerra, concentrado, sereno, implacable. La emoción era un lujo que no podía permitirme. Empecé por los registros de propiedad, comparándolos con documentos mercantiles. Y entonces lo encontré. Una escritura de venta de una finca en Oak Hills, transferida 3 meses atrás a una empresa fantasma con domicilio en Delaware. El corazón se me encogió. La cabaña de Oak Hills no era una simple propiedad, era una promesa. El recuerdo me golpeó tan fuerte que casi pude oler las agujas de pino y la tierra húmeda tras la lluvia de verano. Tenía 18 años, justo antes de la última misión de mi padre. Estábamos sentados en el porche que él mismo había construido, viendo el atardecer teñir el lago de naranja y violeta. Puso su brazo alrededor de mis hombros y me dijo, con la voz quebrada, cuando regreses de la guerra, Alba, este lugar seguirá aquí. ¿Será tu paz? Ricardo Vega no solo había vendido una casa, había vendido mi refugio, había vendido la última promesa de mi padre. Sentí una punzada de náusea, pero la transformé en energía. Esto ya no se trataba de dinero, se trataba de reclamación. Abrí nuevas pestañas y comencé a buscar en los mercados digitales. Si había vendido recuerdos, tal vez también había vendido la memoria. Era una apuesta arriesgada, pero tenía una corazonada. Tecleé el nombre de usuario de Ricardo Vega, ese alias arrogante y pretencioso que usaba en todas partes, en la barra de búsqueda de eBay. En segundos apareció una lista de ventas completadas. Sentí como la sangre se me helaba. Lo había vendido todo. La colección de sellos de mi padre, aquella que había empezado con su propio padre cuando era niño, vendida por 53 euros. Su viejo reloj Timex con la correa de cuero agrietada que llevaba cada día, vendido por 27 euros. Deslicé el ratón hacia abajo, cada línea era una puñalada más. Y entonces lo vi, el golpe final. Las medallas de mi padre, la estrella de bronce, el corazón púrpura, todas cuidadosamente montadas en el marco que tanto orgullo le daba. Ricardo las había puesto en venta bajo la categoría coleccionismo. La descripción era una profanación. Memorabilia militar, vintage, perfecta para decorar. ¿Decorar? Había reducido el valor del sacrificio, la sangre derramada por honor, a un simple adorno para la pared de algún desconocido. Ahí fue cuando las lágrimas finalmente brotaron. No eran sollozos, sino lágrimas calientes, silenciosas, de una rabia pura y limpia que caían sobre el teclado. Las palabras del coronel Francisco Romero resonaron en mi cabeza, aquellas que me había repetido desde niña. El honor es lo único que te llevas contigo cuando te vas. Alba, no permitas nunca que nadie te lo arrebate. Ricardo no solo se lo había arrebatado a él, intentaba arrebatármelo también a mí. Seguí investigando, hackeé la cuenta de correo de mi madre, una violación necesaria, una disculpa pendiente, y busqué cualquier mensaje relacionado con las pertenencias de mi padre. Encontré una cadena de correos de hace 2 años. El asunto, la guitarra. El corazón me dio un vuelco. La guitarra acústica Martin, la misma con la que mi padre me había enseñado a tocar Blackbird. El mensaje de mi madre era una súplica rota. Por favor, Ricardo, no la vendas. Es lo último que me queda de él. Significa todo para Alba. Su respuesta fue una sola línea, la más cruel que había leído jamás. Tienes que elegir, María Luisa, o yo o los fantasmas del pasado. La había obligado a escoger entre los vivos y los muertos. Y en su dolor, en su vulnerabilidad, ella lo eligió a él. Ricardo no solo había vendido objetos, había desmantelado su pasado pieza a pieza, aislándola de cada recuerdo del hombre al que había amado hasta que solo él quedara. Eso bastó. Me levanté con movimientos rígidos,
como si cada músculo estuviera al borde de romperse. Fui hasta la impresora y empecé a sacar todo: la escritura de venta, los registros de la sociedad pantalla, las capturas de eBay, los correos electrónicos, página tras página, de una crueldad metódica. Despejé el corcho de mi pared, donde antes colgaban fotos de juventud y entradas de conciertos, y empecé a clavar las pruebas. Usé chinchetas para marcar las empresas ficticias, las cuentas bancarias, los compradores. Después tomé un hilo rojo y empecé a unirlas. Una línea de la casa vendida hacia la sociedad, otra de la sociedad hacia una cuenta bancaria a nombre de Ricardo, otra de su cuenta de eBay al mismo banco. Un entramado, una red asquerosa y precisa de engaños. Cuando terminé, di un paso atrás. La pared parecía sacada de una serie policíaca, un mapa criminal caótico, pero para mí perfectamente claro. No era desorden, era un plan de batalla. Miré la cara sonriente de Ricardo en el recorte de periódico que había clavado en el centro, el arquitecto de todo este dolor. Mi voz, al hablar al vacío, ya no era mía, era fría, era dura, la voz de una soldado que acababa de recibir su objetivo. ¿El reconocimiento ha terminado?, susurré. Esto es la guerra. Con aquel muro de pruebas frente a mí, sentí que tenía un arsenal. Creí que los hechos bastarían, pero una guerra no se gana solo con inteligencia. Se necesitan aliados, se necesita alguien que luche contigo en la trinchera. Así que hice la llamada que pensé que me aseguraría refuerzos. Marqué el número del sargento Miguel Cortés, mi mejor amigo de mi última misión en Afganistán. Habíamos sobrevivido al infierno juntos. Había visto mis manos recomponer huesos bajo fuego de mortero. Confiaba en él con mi vida. Estaba segura de que él también confiaría en mí. Le expuse los hechos con voz serena y metódica, como si estuviera dando un informe de misión: la dosis de fentanilo, la empresa fantasma, las medallas vendidas por migajas. Esperé su indignación, su «¿Qué necesitas, Alba? Cojo el primer vuelo». Pero lo que llegó fue un silencio largo, pesado, casi doloroso. Cuando al fin habló, su voz estaba cargada de compasión, y eso dolió más que cualquier reproche. «Alba, escúchame», dijo despacio. «Has pasado por mucho, los dos lo hemos hecho. ¿Estás segura de que lo estás viendo con claridad?». La voz del sargento Miguel Cortés sonaba tensa al otro lado de la línea. «Tal vez lo que viste allá te está afectando un poco». No pronunció las siglas TEPT, pero flotaron en el aire como una sentencia. «Ricardo Vega es una figura pública. Alba está en plena campaña. No sería tan idiota», añadió con un suspiro. La línea se cortó, pero sus palabras siguieron rebotando en mi cabeza. No solo había dudado de mí, me había diagnosticado. Había reducido 12 años de servicio, sacrificio y pérdidas a un trastorno mental. Lo que durante años había sido mi fuente de fortaleza, ahora se convertía en mi supuesta fragilidad. Aquel golpe fue más profundo que cualquier metralla. A la mañana siguiente, impulsada por una mezcla de esperanza desesperada y necesidad de justicia, conduje hasta el hospital. Pensé que, si lograba hablar con el médico, mostrarle los registros de dosis y razonar con él, de profesional a profesional, podría hacerle entender. Ni siquiera llegué a la habitación de mi madre. Un guardia corpulento se plantó frente a mí, bloqueando el pasillo. «Señora, necesito que espere aquí, por favor». Pocos minutos después apareció el doctor Enrique Navarro, jefe del hospital, un hombre al que alguna vez había admirado por su integridad. Pero no traía preocupación en el rostro, sino superioridad. «Capitana Romero», me saludó con voz amable y vacía. «Hemos recibido una queja formal del señor Vega. ¿Está preocupado por su estado emocional?». Me miró por encima de las gafas, con esa mezcla de lástima y distancia que usan los hombres que creen saberlo todo. «A veces, capitana, el amor nubla el juicio. Quizá lo mejor sería que descansara un poco». Y entonces soltó la frase que me partió el alma.
Por la seguridad y el bienestar de la paciente, sus visitas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. En una sola conversación había despreciado mi formación y anulado mi amor de hija. Ya no era doctora, ya no era hija, era una amenaza. El sistema al que había jurado servir me había declarado inestable y me cerraba las puertas en la cara. No solo las cerraba, las atrancaba. Desesperada probé una última cosa. Llamé al móvil de mi madre, rezando para que estuviera lo bastante lúcida como para responder. Pero fue su voz, la de él, la que escuché al otro lado. No dijo hola, no dijo nada. Simplemente dejó la línea abierta y a través del auricular oí el suave roce de una cuchara contra un cuenco. Luego su voz dulce, teatral, venenosa. Aquí tienes, mi amor, solo una cucharada más de sopa, por mí. Y la voz débil de mi madre, apenas un susurro, respondió: «Oh, Ricardo, ¿eres tan bueno conmigo?» El clic del teléfono al colgar fue el sonido más cruel que he escuchado en mi vida. Aquello fue una clase magistral de manipulación psicológica. Había usado la voz de mi madre como un arma. Me estaba diciendo, sin palabras, que tenía el control absoluto. Conduje durante horas sin rumbo, hasta terminar en el aparcamiento vacío de un centro comercial abandonado. Aparqué la vieja camioneta Ford de mi padre bajo una farola parpadeante. El olor a cuero envejecido y aceite de motor, que siempre me había dado consuelo, esa noche me oprimía el pecho. Cada puerta estaba cerrada, cada aliado perdido, cada salida bloqueada. El cansancio era físico, pero también del alma, un peso insoportable que me hundía. Por primera vez me permití dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el horror que había visto me había fracturado por dentro? ¿Y si de verdad era esa soldado rota que ve enemigos donde solo hay familia preocupada? El pensamiento se coló en mí como un veneno. Apoyé la frente en el volante frío y, por primera vez desde que todo comenzó, me sentí completamente derrotada. Afuera, la lluvia de Toledo golpeaba el techo de la camioneta, marcando un ritmo triste, como si el cielo llorara por mí. Encendí la radio solo para escuchar algo distinto al silencio. Una voz femenina llenó la cabina, cálida y poderosa. Era un podcast, uno de esos discursos motivacionales que solía ignorar. La voz pertenecía a la psicóloga Sofía Cortés. Y lo que sé con certeza, decía, es que la vulnerabilidad no es debilidad. No lo es. Es nuestra mayor prueba de valentía. Ser valiente significa mostrarse y dejarse ver, incluso cuando no controlamos el resultado. Las palabras atravesaron mi niebla como una bengala en la oscuridad. No controlar el resultado. Ahí estaba la clave. Yo había intentado controlar todo, la reacción de Miguel, la decisión del hospital, la percepción de mi madre, y había fallado, pero lo había estado viendo al revés. La valentía no consistía en ganar, consistía en permanecer en pie, en presentarte aunque estés sola en el campo de batalla. Levanté la cabeza del volante, la marca del vinilo seguía en mi frente. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Y en medio de aquella noche oscura, una nueva determinación empezó a forjarse dentro de mí. No podía controlar el resultado, pero podía elegir luchar. Pero lo que sí podía hacer era elegir luchar. Y sé que muchos de los que escucháis esto habéis vivido un momento así. Una de esas veces en que el mundo te señala, te llama loca, te dice que estás sola. Si alguna vez te has sentido así, si alguna vez has tenido que encontrar tu fuerza cuando nadie más estaba contigo, apoya esta historia con un me gusta y en los comentarios escribe una sola palabra: guerrera. Demostremos al mundo cuántos somos. Las palabras de la psicóloga Sofía Cortés no me dieron un mapa, pero sí una brújula. Mi nuevo rumbo no era ganar, era presentarme. Así que decidí hacerlo de una forma que Ricardo Vega no pudiera ignorar. Aprendí en el ejército que todo sistema tiene una grieta y encontré la del hospital en sus normas de atención familiar. Presenté una solicitud formal
para convocar una reunión de planificación de cuidados, alegando preocupación por la salud a largo plazo de mi madre. Exigí que estuviera presente una trabajadora social para mediar. Era la trampa perfecta. Para un hombre que construía su carrera política sobre la imagen de esposo ejemplar, negarse a asistir habría sido un suicidio público. No le quedó otra que aceptar. La reunión se fijó para la tarde siguiente, en una pequeña sala de conferencias del tercer piso. Justo antes de salir de casa, mi móvil vibró. Era un mensaje de tía Rosa Mendoza, la hermana de mi madre. «Alba, he oído que estás causando problemas a Ricardo. Por favor, deja de hacer el ridículo. Estás avergonzando a la familia». Me quedé mirando la pantalla, con un sabor amargo en la boca. Perfecto. Un golpe bajo de los míos justo antes de entrar en combate. Fue un recordatorio claro. Estaba sola. Cuando Ricardo Vega entró en la sala, irradiaba satisfacción. Creía haber ganado. Pensaba que ya me había silenciado. La trabajadora social Beatriz Gómez, una mujer exhausta de gesto neutro, abrió la reunión con el protocolo habitual. Ricardo asentía, fingiendo ser el marido comprensivo. Lo dejé hablar unos minutos y luego, con calma, saqué un único documento impreso y lo puse sobre la mesa. Era la escritura de venta de la cabaña de Oak Hills. Quisiera tratar el tema de la liquidación de los bienes de mi madre mientras está incapacitada. Dije con voz firme. La sonrisa de Ricardo se borró. Miró a la trabajadora social, buscando su reacción. «Esto es un asunto privado entre mi esposa y yo», replicó, tenso. «Se convirtió en mi asunto cuando vendiste la última promesa que mi padre me dejó», le contesté, mirándole fijamente. La tensión se hizo densa, casi tangible. Beatriz miraba de uno a otro, visiblemente incómoda. La máscara de civismo de Ricardo empezó a resquebrajarse. «No tienes idea de lo que hablas», espetó inclinándose hacia mí. «Todo lo que he hecho ha sido por el bien de tu madre. ¿Vender las medallas de guerra de mi padre como decoración también fue por su bien?», respondí, cada palabra impregnada de hielo. Esa fue la línea que lo quebró. Vi como una sombra de ira se encendía detrás de sus ojos. La furia del narcisista expuesto se levantó de golpe, su rostro deformado por el odio. «Te dije que te mantuvieras al margen», rugió. Su mano se alzó tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. La bofetada fue brutal, un golpe seco que me hizo crujir la mandíbula. La cabeza me giró por la fuerza, los oídos me zumbaban. Pero no caí, ni siquiera parpadeé. Giré lentamente el rostro hacia él, la mirada helada. Lo había anticipado. En una situación táctica, siempre calculas el movimiento más desesperado del enemigo, y este era el suyo, su error. Justo cuando abrió la boca para seguir escupiendo veneno, otra voz cortó el aire, una voz serena, pero con un tono de acero que hizo temblar la habitación. «Creo que ya es suficiente, señor Vega». La voz venía del rincón, detrás de una cortina beige que separaba un área privada. Con un leve movimiento, la cortina se deslizó. Allí, sentada en una silla de ruedas, estaba una mujer elegante, de cabello plateado y rostro imponente. Sostenía su teléfono con la cámara aún encendida, la luz roja brillando como un ojo acusador. No era una paciente. Había estado esperando, había estado observando. La sangre desapareció del rostro de Ricardo. Su postura altiva se derrumbó como un castillo de arena, sustituida por el pánico crudo de un hombre acorralado. ¿Quién demonios es usted?», tartamudeó, señalándola con un dedo tembloroso. La mujer apagó el teléfono y lo guardó en su bolso con calma. Su mirada era de puro desprecio. «Mi nombre es doña Carmen Rivas», dijo con voz clara y autoritaria, «y soy la persona que se encargará de que lo que acaba de hacer le destruya por completo». El nombre resonó en la sala. Rivas, General Esteban Rivas. Su difunto esposo había sido un general de 4 estrellas, una leyenda militar cuyo retrato colgaba en el Ministerio de Defensa, y doña Carmen era una fuerza en sí misma, una filántropa poderosa, con influencia tanto en Madrid como en Bruselas. El rostro de Ricardo pasó del blanco al verde enfermizo.
Lo comprendió al instante. Había sido casado. No solo había agredido a su hijastra. Doña Carmen Rivas se incorporó lentamente de su silla de ruedas, con la espalda erguida y una autoridad que llenó la sala como si aún estuviera en servicio. Mi difunto esposo, el general Esteban Rivas, solía decir, pronunció, clavando sus ojos en Ricardo Vega, que las guerras verdaderas no se libran entre naciones, sino entre la dignidad y la miseria humana. Su mirada se desvió hacia mí, y por primera vez en días sentí algo distinto a la soledad y la impotencia. Vi respeto, vi comprensión. «Usted lucha por la dignidad, capitana», dijo en voz baja, pero con el peso de una orden militar. Después volvió a mirar al hombre que minutos antes se creía intocable. Acaba de agredir a una oficial condecorada en servicio activo del ejército español y lo ha hecho justo delante de mí. Avanzó hacia donde yo estaba. Su sola presencia era un escudo. Posó una mano firme y cálida sobre mi brazo, pero sus palabras fueron una declaración de guerra. «Capitana Romero, su misión en solitario ha terminado. Desde este instante tiene detrás a un ejército». Sus ojos brillaron con el cálculo frío de una estratega. «Ahora dígame, ¿por dónde empezamos?» Doña Carmen no tardó ni un día en pasar a la acción. A la mañana siguiente ya no estaba en mi antiguo dormitorio, sino en una sala de reuniones acristalada, en lo alto de un despacho jurídico del centro de Madrid. Olía a café caro, a cuero pulido y a poder contenido. Ese era nuestro nuevo cuartel general. Frente a mí, al otro lado de una mesa de caoba impecable, estaba el abogado Martín Rivas, el asesor personal de doña Carmen. Había sido fiscal militar, un hombre de mirada afilada y voz grave, acostumbrado a ganar batallas con leyes en lugar de balas. A su izquierda, la contadora Ana Morales, una mujer capaz de hacer hablar a los números, y a su derecha, el investigador Diego Peña, con el porte clásico de un detective de novela negra. Ese era el ejército que ella me había prometido. Les expliqué todo lo que había descubierto: las sociedades pantalla, las transferencias de propiedades, las ventas en línea. Entregué una memoria USB con mis archivos y la grabación de audio del hospital. Ellos desplegaron mis documentos sobre la mesa, extendiendo mi soledad en hojas blancas iluminadas por la luz brillante del despacho. Cuando terminé, Martín Rivas se recostó en su silla de cuero y me observó con respeto, no con compasión. «Capitana», dijo con una leve sonrisa, «el expediente que ha elaborado es más completo que algunos que me ha entregado la Guardia Civil. ¿Está blindado?» Su tono cambió, agudo, preciso, como quien detecta la oportunidad. «Ahora, convirtamos esta información en un proceso judicial». Por primera vez en todo ese infierno, una oleada de esperanza pura me recorrió el cuerpo. Escuchar mis palabras validadas por alguien como él cerró una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta, la de haber sido dudada por quienes debían haber creído en mí. El equipo de Rivas se movió con una eficiencia implacable. No hubo burocracia ni dilaciones. En cuestión de horas, utilizando el vídeo de la agresión y la declaración jurada de doña Carmen Rivas, presentaron una denuncia urgente ante el Tribunal Provincial. No se limitaron a pedir una orden de alejamiento. Acusaron a Ricardo Vega de maltrato a persona mayor, agresión y explotación económica bajo coacción. Al caer la tarde, la jueza Elena Vargas firmó la orden. Ricardo quedaba legalmente prohibido de acercarse a menos de 100 metros de mi madre, María Luisa Torres. En un solo movimiento certero y estratégico, lo habían aislado de su rehén y de su fuente de dinero. La primera flecha había dado en el blanco. Pero una rata acorralada no se rinde, muerde. El contraataque de Ricardo llegó 2 días después, no en los tribunales, sino en los periódicos. La portada del Crónica del Norte de Madrid gritaba: «La hijastra problemática del candidato a vicealcalde. Historia de manipulación y traición». El artículo era una obra maestra de difamación. Citaba a una fuente cercana a la familia
y me retrataba como una veterana traumatizada, inestable, con conductas agresivas y delirios paranoides. Una mentira calculada para destruir mi reputación antes de que pudiera defenderme. Leí el artículo en línea, las manos temblándome de rabia impotente, mientras veía desfilar los comentarios. El veneno había surtido efecto. Vecinos de toda la vida, gente que había visto mis primeros pasos, escribía cosas como: siempre supe que esa chica no estaba bien. Tenía esa mirada rara, tan intensa. La crueldad casual de mi propia comunidad dolía más de lo que quería admitir. Estaba en el despacho de Martín Rivas cuando doña Carmen entró y me encontró mirando la pantalla. Puso una mano firme sobre mi hombro. Cuando el enemigo se queda sin munición, empieza a lanzar barro, dijo con serenidad. Es sucio, es desagradable, pero también es una señal clara de que estamos ganando. Tenía razón, no era una derrota, era una reacción desesperada, el aullido de un hombre que sabía que la verdad ya venía a por él. Y mientras Ricardo lanzaba barro, nosotros apuntábamos al siguiente objetivo. El investigador Diego Peña había estado rastreando discretamente al personal del hospital. Su atención se centró en la enfermera que había estado de guardia cuando aumentaron la dosis de fentanilo de mi madre, enfermera Elena Rojas. Era madre soltera, con 2 hijos pequeños y una montaña de deudas, un blanco perfecto para un hombre como Ricardo Vega. El enfoque de Diego fue brillante en su sencillez. No la amenazó ni la presionó. La esperó en el aparcamiento después de su turno. La abordó con cortesía profesional y le entregó una carpeta delgada. Dentro solo había una hoja, un extracto bancario con 3 ingresos en efectivo hechos en el último mes, que sumaban 5.000 euros. Los depósitos eran imposibles de rastrear, pero coincidían exactamente con las fechas de la cirugía de María Luisa Torres y las visitas de Ricardo. No tuvo que decir mucho más. Con voz serena, Diego le explicó lo esencial, con términos simples pero demoledores. Explotación económica de una persona mayor, lesiones médicas intencionadas, conspiración criminal, delitos federales. Tiene usted 2 puertas frente a sí, le dijo. Detrás de la primera será testigo colaboradora de la acusación, con inmunidad a cambio de su testimonio. Detrás de la segunda será cómplice y acabará en prisión, lejos de sus hijos durante muchos años. Le entregó la tarjeta del abogado Martín Rivas. Tiene 24 horas para decidir por cuál de las 2 puertas quiere pasar. Y se marchó. El reloj empezaba a correr. Ya habíamos cortado el acceso de Ricardo a mi madre y resistido su campaña de difamación pública. Ahora nos preparábamos para destruir su conspiración desde dentro. La atmósfera en nuestro cuartel de guerra era eléctrica. Esa calma tensa antes de una ofensiva cargada de adrenalina. Ya no estábamos a la defensiva. La contraofensiva había comenzado. Las 24 horas que le dimos a la enfermera Elena Rojas se sintieron eternas. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que Martín me dijera que había huido o que había pedido abogado. Pero 19 horas después de aquel encuentro, apareció en el despacho de Rivas. Temblaba, aferrada a un bolso gastado, pero estaba dispuesta a hablar. La entrevista se realizó en una pequeña sala insonorizada, con una grabadora encendida sobre la mesa. Yo escuchaba desde el despacho contiguo los altavoces transmitiendo su voz trémula. El señor Vega, al principio fue tan encantador, dijo entre sollozos. Me contó que su esposa sufría mucho dolor y que estaba ansiosa con tanto papeleo. Me pidió que la ayudara a relajarse, solo un poco, para que pudiera firmar unos documentos. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Me dijo que subiera la dosis de fentanilo solo un poco. Luego me entregó un sobre con 5.000 euros. Dijo que era un regalo por mis molestias. Tengo 2 hijos y el coche se me había estropeado. Yo no sabía que era tan malvado. Lo juro, no lo sabía. Su confesión era la bala de plata que necesitábamos. Pero lo que vino después me heló la sangre.
Mientras la enfermera hablaba, la contadora Ana Morales deslizó un documento hacia Martín Rivas. Era una póliza de seguro de vida. Ricardo Vega había contratado una cobertura de 2 millones de euros sobre mi madre apenas 3 meses antes de su operación. Él era el único beneficiario. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Aquello no era solo una maniobra para conseguir una firma, era una ejecución planificada. Con la confesión grabada, Martín me llamó de nuevo a la sala principal. Extendió sobre la mesa los historiales médicos de mi madre. «Alba», dijo con voz grave, «necesito que me expliques esto no como hija, sino como médica». ¿Qué estaba intentando hacer exactamente? Respiré hondo y dejé que la profesional sustituyera a la hija. El deber médico se impuso al dolor. Tomé un bolígrafo y señalé los registros de dosis. Esta cantidad de fentanilo, expliqué con voz controlada, aunque la rabia me temblaba en las manos, es 3 veces superior a la dosis terapéutica recomendada para una paciente postoperatoria con el peso y la condición de mi madre. Esto no es control del dolor, esto es depresión respiratoria inducida. Levanté la mirada hacia él. A este nivel, su respiración habría disminuido hasta volverse crítica. Su cerebro empezaría a quedarse sin oxígeno. Bastarían unos microgramos más o un retraso de segundos en la respuesta de la enfermera y habría entrado en paro respiratorio total. Se habría registrado como una complicación postquirúrgica. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. El plástico crujió bajo mi mano. No intentaba sedarla, Martín, intentaba matarla. El silencio que siguió fue absoluto. La verdad, desnuda y brutal, flotaba en el aire. Ricardo no solo quería su dinero, la quería muerta. El siguiente paso fue el más duro. Con la orden de alejamiento vigente, trasladamos a María Luisa Torres a otro hospital, en una provincia diferente, bajo identidad protegida. Era la única forma de mantenerla con vida. El nuevo hospital donde habíamos trasladado a María Luisa Torres era un centro seguro, discreto, especializado en desintoxicaciones médicas. Poco a poco la estaban retirando de las altas dosis de narcóticos. Cuando entré en su habitación aquella mañana, la luz del sol bañaba las sábanas y, por primera vez en semanas, sus ojos estaban despejados, lúcidos, y me tocaba a mí decirle la verdad. El hombre al que amaba había intentado matarla. Me senté a su lado, sosteniendo su mano. Su piel era tan frágil que me dio miedo apretarla. Empecé con cuidado, hablándole de irregularidades en sus cuentas, de que Ricardo Vega había vendido algunas de sus cosas sin avisarle. Ella frunció el ceño, confundida. «Pero Ricardo se ocupa de todo», susurró. «Siempre ha sido tan responsable con eso». Entonces, con el corazón hecho un nudo, se lo conté todo: la casa, las medallas, las mentiras y finalmente el fentanilo. Le expliqué con las palabras más sencillas que pude lo que esa dosis realmente hacía. Al principio se negó a creerlo. «No», murmuró moviendo la cabeza, con los ojos abiertos de incredulidad. «No, Alba, te equivocas. Ricardo me quiere». No discutí, solo coloqué mi móvil sobre la manta y le di al play. Sonó la voz temblorosa de la enfermera Elena Rojas. Él dijo que solo quería que ella estuviera más cómoda. Me dio un sobre con 5.000 euros. Mientras escuchaba, el color desaparecía de su rostro. Vi cómo la negación se rompía dentro de ella, dejando paso al horror, a una comprensión repentina y devastadora. Las lágrimas que llenaron sus ojos no eran de tristeza, eran de pavor. Se tapó la boca con la mano, sollozando. Ese monstruo, balbuceó temblando. He dormido al lado de un monstruo. Ver cómo se derrumbaba su mundo fue uno de los momentos más duros de mi vida. Yo había jurado proteger la vida y la salud de mis pacientes, y en ese instante entendí que ella era mi paciente más importante. Su cuerpo empezaba a sanar, pero su alma apenas había comenzado a hacerlo.
Esa misma tarde, el abogado Martín Rivas hizo su jugada final. No llamó a la policía local. Esto ya era mucho más grande. Resultó que el sobrino de doña Carmen Rivas era fiscal Andrés Salgado, un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado. Martín le envió todo el expediente, la grabación de la confesión de la enfermera, mi análisis médico, las pruebas de fraude financiero y la póliza de seguro de vida por 2 millones de euros. El caso se elevó inmediatamente. Ya no era un asunto local de maltrato a una persona mayor. Era una investigación federal por fraude, conspiración e intento de homicidio. El peso del Estado empezaba a caer sobre Ricardo Vega. La soga que habíamos tejido con paciencia se tensaba ahora alrededor de su cuello. Y hay algo aterrador en comprenderlo, descubrir que la persona en la que más confías es, en realidad, la que más te pone en peligro. Te hace dudar de todo. Si alguna vez habéis sentido en el estómago que algo no cuadraba, aunque el mundo insistiera en que sí, confiad en ese instinto. Decidme en los comentarios qué es lo que siempre aprendisteis a no ignorar. Vuestra intuición, un amigo leal o simplemente esa voz interior, porque la confianza, una vez traicionada, ya no vuelve intacta. La semana previa al debate para la vicealcaldía fue un caos. Con la investigación avanzando, Ricardo se volvió loco. Ya no era el depredador calculador de siempre, era un animal acorralado, golpeando en todas direcciones. Sus abogados presentaron una orden judicial temporal en mi contra, alegando una supuesta campaña de acoso, una maniobra desesperada, diseñada para impedirme asistir al debate político más importante de su vida. Pero su golpe más venenoso fue directo al corazón. Interpuso una denuncia ante el Ministerio de Defensa, acusándome de usar recursos y tecnología militar clasificada para espiar a un ciudadano privado, a él. Una mentira brillante y despiadada. No solo buscaba desacreditarme en mi pueblo, quería arruinar toda mi carrera. La denuncia activó automáticamente una investigación interna. Recibí una llamada de mi superior, el coronel Benito Torres. «Alba», me dijo con tono cansado, «te conozco desde hace 10 años. Sé que todo esto es una farsa, pero el procedimiento es el procedimiento. Vas a tener que declarar». Tener que sentarme en una oficina aséptica y contarle a un oficial jurídico los detalles más íntimos y vergonzosos de mi familia fue una humillación indescriptible. Mi vida privada, la vulnerabilidad de mi madre, los crímenes de mi padrastro, todo quedaba registrado en un informe militar. Ricardo había logrado mezclar mis dos mundos, el personal y el profesional, en el cóctel más tóxico imaginable. Por un momento, el miedo regresó, esa sensación helada de que aquel monstruo podría salirse con la suya. Y entonces llegó el segundo golpe. Martín Rivas convocó una reunión urgente. «Tenemos un problema», dijo, con el rostro tenso. La enfermera Elena Rojas acaba de retractarse de su testimonio. Un murmullo de frustración recorrió la sala. Era nuestra testigo principal, nuestra bala de plata. «¿Qué ha pasado?», pregunté con el estómago encogido. «Ricardo la ha comprado», respondió el investigador Diego Peña, con una mezcla de rabia y asco en la voz. «Tenemos información fiable. Transfirió una cantidad importante de dinero a la cuenta de la hermana de la enfermera. Prometió pagar los estudios de sus hijos. Había comprado su silencio». El aire en nuestra sala de guerra se volvió denso, casi irrespirable. Por primera vez, una sombra de duda cayó sobre nuestro plan meticulosamente preparado. Sin su testimonio, la acusación de negligencia médica se volvía mucho más difícil de sostener. Teníamos la grabación de su confesión inicial. Sí, pero un buen abogado defensor podría destrozarla en el juicio, retratándola como una testigo manipulada y poco fiable. Seguro que, en algún lugar, Ricardo Vega sonreía satisfecho, pero había cometido un error, subestimar a Martín Rivas. El abogado no perdió la calma, nos observó a todos con serenidad y luego negó con firmeza.
Esto no cambia nada, dijo con voz clara, cortando la tensión como un cuchillo. En realidad, esto nos favorece. Ricardo no sabe que tenemos su primera confesión grabada, una testigo que se retracta justo después de un pago sospechoso a su familia. No parece inocente. Eso grita culpabilidad. Su confianza era contagiosa. La tormenta que Ricardo había desatado seguía rugiendo, pero nuestro barco tenía un capitán firme al timón. Uno a uno, los ataques de Vega se desmoronaban. La jueza Elena Vargas, al revisar el vídeo de su agresión contra mí, rechazó su demanda de alejamiento en menos de 5 minutos y advirtió a su abogado que no volviera a perder su tiempo. La denuncia ante el Ministerio de Defensa fue suspendida oficialmente cuando la oficina de Martín Rivas notificó que yo era testigo clave en una investigación federal y que dicha denuncia mostraba un patrón claro de intimidación y represalias. Cada golpe desesperado era bloqueado con precisión quirúrgica. Aquella noche no conseguí dormir. Fui al despacho de mi padre. Saqué su viejo ejemplar de El arte de la guerra de Sun Tzu, con las esquinas dobladas y las páginas amarillentas. Había una frase subrayada. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Y yo lo conocía su arrogancia, su narcisismo, su hambre de poder. Y también me conocía a mí misma, sabía de qué estaba hecha, disciplina, entrenamiento y la verdad de mi lado. Al cerrar el libro, sentí una paz serena recorrerme el cuerpo. Estábamos listos. La víspera del debate, la oficina se había transformado en un hormiguero de actividad controlada. Cada documento, cada evidencia, ocupaba su lugar exacto sobre la mesa. Los sobres de Manila estaban sellados. Eran nuestros paquetes de inteligencia. Dentro se encontraba lo más condenatorio: el vídeo de la agresión, la grabación de la confesión original de Elena Rojas, los registros de propiedades, las capturas de las ventas y la copia de la póliza de vida. Cada sobre llevaba el nombre de un editor jefe de los principales periódicos del país, listos para ser entregados justo cuando Ricardo subiera al escenario. Aquella misma tarde, la jueza Elena Vargas había firmado la orden federal de arresto, sellada hasta el momento de su ejecución. Los agentes judiciales estaban en alerta. Cuando llegué a casa, encontré a mi madre frente al armario. Sostenía un elegante traje azul marino. ¿Crees que esto me hace ver fuerte?, me preguntó con una mezcla de nervios y valentía. Parece que vas a dar batalla, mamá, respondí, conteniendo la emoción. En mi habitación desplegué mi uniforme de gala del ejército, el de servicio con sus botones dorados y las cintas alineadas. Encendí la plancha y pasé las mangas con precisión milimétrica. No era solo un gesto rutinario, era un ritual de guerra. No me estaba preparando para un evento, me estaba poniendo la armadura. El auditorio del Centro Cívico del Norte estaba lleno hasta el techo. El aire vibraba con expectación, un olor a palomitas viejas y perfume barato flotando en el ambiente. Me senté en primera fila, con María Luisa Torres a un lado y doña Carmen Rivas al otro. Mi uniforme pesaba sobre mis hombros como una coraza familiar. Mi madre, impecable en su traje azul, no parecía una víctima, sino una mujer de Estado. Nunca me había sentido tan orgullosa de ella. Entonces apareció Ricardo Vega, entró en el escenario entre aplausos ensordecedores, saludando con esa sonrisa calculada de político experto. Se regodeaba en la admiración del público, su rostro una máscara de encanto y falsa seguridad. Era repugnante. Comenzó su discurso hablando de los valores familiares, del deber sagrado de cuidar a los mayores. La hipocresía era tan densa que podía olerla. Y entonces la trampa se cerró. A mitad del debate, la periodista Laura Díaz, que había recibido uno de nuestros sobres una hora antes, bajó la mirada a sus notas. Señor Vega,
dijo con tono neutro. Tenemos una pregunta del público en línea. Un vídeo ha comenzado a circular en la última hora. En él se le ve golpeando a su hijastra, una capitana del ejército en activo. ¿Tiene algo que decir al respecto? Un murmullo recorrió el auditorio. Ese era el momento. El primer disparo ya se había hecho. Ricardo Vega, fiel a su estilo teatral, fingió una expresión de dolor profundo, de pena contenida. Había ensayado ese momento. Se inclinó hacia el micrófono, la voz empapada de una compasión falsa. «Gracias por esa pregunta tan difícil», dijo, moviendo la cabeza con aire trágico. «Amo a mi hijastra con todo mi corazón, pero me duele admitir que sus experiencias en el campo de batalla le han dejado heridas muy profundas. Lo estaba haciendo. Estaba usando mi servicio militar como un arma, convirtiendo mi sacrificio en un diagnóstico conveniente para salvar su propia piel. ¿Ella no está bien?», prosiguió, fingiendo quebrarse. «Esto es un grito de auxilio de una mujer joven perturbada, y mi única preocupación es que reciba la ayuda que tanto necesita». Creía que había ganado. Pensaba que había logrado pintarse como el hombre compasivo y víctima de las circunstancias, pero no imaginaba el golpe que estaba a punto de recibir. Fue entonces cuando María Luisa Torres se levantó. Un solo movimiento, elegante, sereno, pero tan poderoso que el auditorio entero contuvo la respiración. Todas las cabezas se giraron, las cámaras enfocaron en ella. No me miró ni a mí ni a doña Carmen Rivas. Caminó con paso firme hacia el micrófono del pasillo central. Respiró hondo, y cuando habló, su voz no era la de una víctima frágil, era clara, firme, y resonó con una autoridad que llenó el aire. «Mi nombre es María Luisa Torres», anunció, «y mi hija no está enferma, mi hija es una heroína». Un murmullo recorrió la sala. En el escenario, el rostro de Ricardo se tensó. La máscara de compasión se resquebrajó. «El enfermo», continuó mi madre, con voz que crecía en fuerza y furia. «Es ese hombre ahí arriba, el que me drogó sistemáticamente con narcóticos para robarme lo que era mío, el que golpeó a mi hija cuando intentó protegerme». El silencio cayó como una losa. Ni aplausos ni gritos, solo un asombro absoluto, seguido de un murmullo frenético. Los periodistas se agitaron, sus rostros mezclando sorpresa y euforia. Y en medio del caos perfecto, el abogado Martín Rivas se levantó desde la tercera fila. Su voz tronó como un martillo. «Ricardo Vega queda detenido por orden del Tribunal Federal». Las luces del auditorio parecieron intensificarse. De entre bastidores y desde el fondo de la sala emergieron hombres de civil, agentes judiciales. Se movían con precisión militar, acercándose al escenario. El rostro de Ricardo, congelado primero en incredulidad, se deformó en puro terror. Parecía un animal acorralado. Entonces llegó el golpe final. La enorme pantalla detrás del escenario, que antes mostraba su sonrisa de campaña, parpadeó. El logo desapareció. Aparecieron documentos, capturas de la empresa fantasma, registros de los objetos de mi padre vendidos en línea, fragmentos de la confesión de la enfermera Elena Rojas, las frases más incriminatorias resaltadas en rojo y por último el vídeo, el golpe. No la versión borrosa de un móvil, sino la grabación en alta definición de doña Carmen Rivas, reproducida en cámara lenta ante todo el pueblo. El público soltó un grito ahogado. El derrumbe fue total, público, irreversible. 2 agentes alcanzaron a Ricardo, lo sujetaron de los brazos y le pusieron las esposas. No opuso resistencia. Era un hombre roto. El sonido metálico del cierre de los grilletes resonó por todo el auditorio. Mientras lo sacaban del escenario, ocurrió algo que nunca olvidaré. Un anciano del público, con una gorra de veterano, se levantó despacio. Me miró directamente y me saludó con un gesto militar firme. Otro hombre en la fila detrás hizo lo mismo. Y otro, en segundos, una docena de veteranos, hombres y mujeres, estaban de pie en la sala, saludando, no al político caído, sino a mí. Un reconocimiento silencioso,
solemne, cargado de respeto. Las lágrimas me nublaron la vista mientras devolvía el saludo. Ricardo pasó escoltado justo frente a nuestra fila. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos rebosaban odio puro, sin fondo. Yo no sentí rabia, ni satisfacción, solo una calma fría, definitiva. «Ese fue un error táctico, Ricardo», le dije en voz baja. «Y ya lo he documentado». El imperio de Ricardo Vega cayó con la misma rapidez con la que había sido construido sobre mentiras. Su arresto público fue un disparo político mortal. Su campaña colapsó esa misma noche. Los donantes desaparecieron. Sus aliados publicaron comunicados de distanciamiento y el partido lo expulsó. El fiscal Andrés Salgado actuó con velocidad quirúrgica, congelando todas sus cuentas y propiedades, cortándole cualquier acceso a una defensa poderosa. La enfermera Elena Rojas fue detenida por agentes federales en una estación de autobuses mientras intentaba huir del país. Todo su mundo, construido sobre engaños y codicia, se desmoronó en cuestión de horas. Pero el amanecer posterior no se sintió como una victoria. Fue más bien el silencio agotado tras una larga y brutal batalla. Una semana después del arresto, recibí 2 cartas. La primera carta llegó del hospital Northlake. Era una disculpa formal, casi humillante, firmada por el doctor Enrique Navarro y la junta directiva. Me ofrecían recuperar mis privilegios médicos y limpiar públicamente mi nombre. Acepté la disculpa, pero con una condición. Les dije que colaboraría con ellos de forma gratuita para crear un nuevo programa de defensa del paciente, centrado en proteger a ancianos y veteranos de abusos médicos o financieros. Era un paso pequeño, sí, pero era mi manera de transformar nuestro dolor en un escudo para otros. La segunda carta procedía del despacho de mi superior. Era una notificación oficial. La investigación interna en mi contra se había cerrado. Todas las denuncias eran infundadas, pero al final de la página mecanografiada, el coronel Benito Torres había añadido una nota escrita a mano. «Tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti, capitana, y también lo está tu país». Al leer esas palabras, sentí cómo se deshacía un nudo en mi pecho que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Mi honor, lo único que Ricardo Vega había intentado arrebatarme, seguía intacto. Mi madre y yo regresamos a casa tras su alta del hospital. El coche estaba en silencio. No sonaba música triunfal ni conversación alegre, solo el aire denso del cansancio, el peso de lo que habíamos sobrevivido. No era euforia, era la fatiga profunda del sobreviviente. Al llegar, María Luisa Torres se bajó del coche con una determinación extraña. Entró en la casa y se dirigió directamente al salón. La seguí. Fue hacia la pared sobre la chimenea, donde colgaba el enorme retrato de campaña de Ricardo. Sin decir palabra, lo descolgó. El marco era más pesado de lo que imaginaba y tuvo que apoyarse un instante. Corrí a ayudarla y, entre las dos, lo bajamos con cuidado hasta apoyarlo en el suelo, su sonrisa falsa mirándonos desde la pared. Mi madre se quedó contemplando el hueco vacío, solo quedaba el gancho y un rectángulo más claro donde antes estaba la foto, como una cicatriz. «Lo siento tanto, Alba», susurró con la voz ahogada por la vergüenza. «Fui tan ciega». No le dije «está bien», porque no lo estaba. Simplemente la abracé. «Ya no estás ciega, mamá», le dije en voz baja. «Eso es lo que importa». Los días siguientes fueron duros. Las consecuencias no fueron solo legales, sino sociales. El teléfono de mi madre, antes repleto de llamadas, ahora casi no sonaba. Algunas amigas de toda la vida evitaban mirarla a los ojos. Habían adorado a Ricardo, donado a su campaña, lo habían elogiado públicamente. Ahora, verla víctima de su engaño era un espejo incómodo de su propia ingenuidad. Y culparla les resultaba más fácil que admitir que ellas también habían sido engañadas. Mi madre se consumía en la culpa, repasando cada mentira, cada gesto. Yo,
Por primera vez en años, asumí un papel distinto, el de cuidadora. No como soldado ni como investigadora, sino como hija. La acompañaba en sus noches más largas, no para consolarla por el hombre que fue, sino por el que creyó que era. Ya no necesitaba inspiración de ningún libro ni de la psicóloga Sofía Cortés. Mi misión era ella. Semanas después llegó otra carta. El sobre llevaba el sello de la cárcel del condado. La letra era inconfundible, la escritura arrogante de Ricardo Vega. La abrí con calma profesional. 12 páginas de puro narcisismo. Ni una disculpa, solo reproches. Me culpaba de haberle arruinado la vida. Llamaba mentirosa a mi madre. Se describía como víctima. Una diatriba patética, manipuladora. Leí la primera página y la doblé con cuidado. No la rompí, no la quemé. Eso habría sido otorgarle emoción, y él no merecía ni eso. La metí en un nuevo sobre y se la entregué al abogado Martín Rivas. Solo era más evidencia para la fiscalía. Ese fin de semana emprendimos la fase final de nuestra liberación. Compramos cajas de cartón, cinta adhesiva y bolsas de basura. Comenzamos por el dormitorio principal. Revisamos toda la casa, habitación por habitación, eliminando cada rastro de él, sus trajes caros, los zapatos pulidos, los libros de autoayuda, los palos de golf, los vasos grabados con sus iniciales, las fotos con políticos. Trabajamos en silencio, sincronizadas, como si estuviéramos en una misión. No necesitábamos hablar. Cada objeto que guardábamos en una caja era una declaración silenciosa. Esto ya no nos pertenece. Este espacio vuelve a ser nuestro. Al terminar, el garaje estaba lleno de cajas ordenadas y etiquetadas. A la mañana siguiente, un camión de la Cruz Roja Española vino a recogerlo todo. Mientras lo veíamos alejarse, una paz tangible, una paz que no conocíamos desde hacía años, descendió sobre la casa. Habíamos limpiado el campo de batalla. 6 meses después, me senté en la última fila del Tribunal Federal presenciando el acto final. Ricardo Vega, despojado de sus trajes a medida y de su ambición política, estaba de pie ante la jueza Elena Vargas, vestido con un mono naranja deslucido. Parecía más pequeño, más gris, un cascarón vacío del monstruo que una vez aterrorizó nuestras vidas. La sentencia fue rápida y contundente. Frente a una montaña de pruebas irrefutables, Ricardo Vega aceptó un acuerdo de culpabilidad. La jueza Elena Vargas, una mujer de mirada afilada y voz firme, quiso dejar constancia de algo más que un simple fallo judicial. Habló no solo de leyes, sino de moral. Describió los actos de Ricardo como una doble traición, una al espíritu de la nación, por aprovecharse de una persona vulnerable, y otra al honor del ejército, al atacar a una oficial en servicio activo. Luego pronunció la sentencia: 28 años de prisión federal. La justicia por fin se había hecho. No hubo júbilo, solo una paz profunda, silenciosa, como el cese de una tormenta interminable. La guerra, al fin, había terminado. Con la condena de Ricardo, el abogado Martín Rivas logró anular la venta fraudulenta de la cabaña de Oak Hills. Un mes después, mi madre y yo subimos juntas por el camino de tierra que serpenteaba entre los pinos. El aire olía a resina y tierra húmeda. La cabaña estaba igual que en mis recuerdos, algo desgastada, algo olvidada, pero todavía en pie. Era nuestra otra vez. Nuestro primer proyecto fue recuperar el porche. Encontramos 2 latas de pintura en el cobertizo y pasamos la tarde lijando y repintando el columpio de madera que mi padre había construido. Elegimos su color favorito, un azul cielo alegre. Trabajamos sin hablar mucho. El silencio, solo roto por el roce del papel de lija y el rumor tranquilo del lago. No estábamos solo pintando madera, estábamos reparando una parte de nosotras mismas, cubriendo los años oscuros con una nueva capa de esperanza. Mientras limpiábamos el cobertizo, descubrimos un viejo baúl cubierto de polvo en un rincón. Era de mi padre. Dentro
entre fotos antiguas y documentos militares, había una pequeña caja sellada. La abrí y encontré un manojo de cartas atadas con una cinta descolorida. Eran cartas que él me había escrito durante su última misión, pero nunca había llegado a enviarlas. Mis manos temblaban mientras abría la primera. Su caligrafía firme llenaba la hoja. El último párrafo me atravesó el alma. Este mundo puede ser duro y cruel a veces, Alba, pero naciste con el corazón de una soldado. Nunca lo olvides. Sé siempre la soldado que lucha por lo correcto, incluso cuando nadie más lo haga. Las lágrimas me nublaron la vista. Habían pasado años desde su muerte, pero en ese momento sentí que estaba allí dándome su última orden. Había cumplido la misión que me había confiado. Su legado no estaba en las medallas que Ricardo intentó vender, sino en la fuerza que me transmitió. El cambio más grande fue el de mi madre. La mujer apagada que vagaba por su casa volvió a la vida poco a poco. Por consejo de doña Carmen Rivas, se unió a un grupo de apoyo para mujeres que habían sufrido abuso emocional y financiero. Por primera vez se sentó en una sala donde no necesitaba justificar su historia, donde podía hablar sin miedo. Primero escuchó, luego compartió y finalmente empezó a guiar a otras. Había recuperado su voz. Un día, mientras me contaba una anécdota divertida sobre una de las mujeres del grupo, soltó una carcajada libre, sincera. Era un sonido que no escuchaba desde hacía casi una década, el más hermoso del mundo. La miré sonriendo y ella me tomó de la mano. «Me salvaste, Alba», dijo con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud, en más de un sentido. La historia termina aquí, en este porche, junto a mi madre. El sol se pone sobre el lago, tiñendo el agua de oro y violeta. Ya no llevo el uniforme, solo una camiseta sencilla y unos vaqueros gastados. A mi lado, mi madre sostiene un vaso de té helado, con una sonrisa tranquila que por fin le pertenece. Ya no soy una soldado en guerra, soy una hija en casa. Ricardo Vega creyó que un solo golpe bastaría para apagar el fuego. Nunca entendió el corazón de una soldado ni el amor de una hija. Su crueldad no apagó la llama, la convirtió en un incendio que arrasó su imperio de mentiras. Y de esas cenizas reconstruimos nuestro hogar. Gracias por estar aquí conmigo, en este porche, compartiendo el final de mi guerra y el inicio de mi paz. El verdadero legado de mi padre no eran la casa ni las medallas, era la fuerza que nos dejó, la certeza de que siempre debemos luchar por lo correcto. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Cuál es esa lección o fortaleza que alguien te transmitió y que llevas contigo cada día? Compártelo en los comentarios, porque al compartir nuestras historias, recordamos que no estamos solos. Si mi historia te conmovió, apóyala con un me gusta y suscríbete para escuchar más relatos de resiliencia y justicia. Gracias por escucharme.